la sesión 243 queda reglamentariamente aprobada. Las actas de las sesiones 244 y 245 se ponen a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio 1184 del Contralor General de la República, mediante el cual remite informe final número 954 sobre auditoría realizada en el Servicio Local de Educación Pública de Huasco, al macro proceso de finanzas y a la ejecución de los recursos asignados a los subtítulos 22 y 29 de los programas presupuestarios 01 y 02, así como al traspaso de bienes muebles e inmuebles desde los municipios de Alto del Carmen, Freirina, Huasco y Vallenar. Correo electrónico del asesor de gabinete del ministro de Educación, a través del cual expuse la inexistencia del ministro a esta sesión e informa que existirá el subsecretario de Educación. Ordinario 629 del Superintendente de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1334 de esta comisión, por el que se le comunicó haber tomado conocimiento de una denuncia respecto del colegio particular subvencionado Apumanque de La Calera, el cual dejó sin matrícula a 2 hermanos, dado que el colegio no aceptó la forma de pago ofrecida y posteriormente, cuando la familia logró reunir el dinero en efectivo requerido para el pago de la deuda, el colegio recibió el pago íntegro, pero no aceptó a los estudiantes. Si bien los estudiantes ya fueron matriculados en otro establecimiento, la comisión le solicitó revisar en detalle el caso para el objeto de evitar situaciones similares en el futuro que afecten el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes y adoptar las medidas necesarias para que los establecimientos educacionales cumplan a cabalidad con las normas de la Ley 21.290. Oficio 373 de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, mediante el cual comunica que ha recibido en audiencia al presidente del Sindicato de Trabajadores del Liceo Camilo Enríquez de Temuco, señor Eugenio López, quien explicó las razones por las cuales se encuentran en huelga legal desde el 9 de marzo del año en curso. Remite minuta y presentación efectuada por el señor López, en el cual aborda en detalle lo planteado para los efectos que se estime pertinente. Correo electrónico de espacio vinculante por la nueva educación pública, a través del cual remiten minuta en la que presentan el escenario en el que se encuentran los educadores de párvulos, quienes durante el año 2020 tuvieron que incorporarse en la gran mayoría de los casos por primera vez al sistema de desarrollo profesional docente, y específicamente el proceso de evaluación integral que implica por parte de los docentes la elaboración de un portafolio compuesto por 3 módulos y la prueba de conocimientos disciplinares y pedagógicos del nivel de educación parvularia. Solicita la colaboración de la Comisión para oficiar al CPIP del Ministerio de Educación con el propósito de que se pronuncie respecto de las interrogantes que enumera. Correo electrónico también de espacio vinculante por la nueva educación pública, a través del cual hacen llegar antecedentes sobre la situación que están viviendo sus compañeros de JUNAEP, ya que se afectó a una publicación de licitaciones del programa alimentario para los próximos 3 años y de la supervisión externa del programa de alimentación escolar, externalizando funciones. A su juicio, de llegar a concretarse dichas licitaciones, el servicio de alimentación de escuelas y jardines infantiles se verá afectado en su calidad, control, seguimiento, asesoría y en los equipos técnicos de baja calidad y preparación contratados por dichas empresas. Similar a lo acontecido con las concesionarias de alimentos, consideran que deben cuidar y proteger la importante labor de los profesionales nutricionistas, porque sin alimentación bien diseñada y bien supervisada, no hay calidad educativa. Solidarizan con sus compañeros de JUNAEP y reiteran su rechazo total al proceso llamado de modernización impuesto en dicho servicio, y hacen un llamado a todo el sector de educación a rechazar en forma tajante y fuerte esta ofensiva privatizadora que pone en riesgo la institucionalidad de JUNAEP y las fuentes laborales de diversos servicios para entregar un programa de alimentación de calidad público y sin lucro para niños, niñas y jóvenes de las unidades educativas. Correo electrónico del encargado de vinculación de actores educacionales del área de incidencia en política pública al Centro de Investigación Inclusiva, señor José Saúl Bravo, quien hace llegar síntesis de las conclusiones de la jornada temática denominada La Educación Pública que Queremos, efectuada el 12 de marzo pasado, la que contó con la colaboración de ese centro. Asimismo, adjunta material audiovisual que en forma de boletín fue preparado en conjunto con profesionales de comunicaciones de la Cámara, lo cual se encuentra listo para su exhibición una vez que la Comisión determine cómo implementará la validación y difusión de estos contenidos. Correo electrónico del señor Nevi Cavieres, que señala que es egresado de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Concepción y que por 26 años se le impedió optar al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas por extravío atribuible a la facultad de su memoria de prueba, la cual recién después de trámites, entrevistas, correos e innumerables diligencias por décadas, hasta agotar todas las instancias posibles, ha sido encontrada el 3 de julio de 2020, siendo aprobada con fecha 25 de abril del año 1995. Solicita a la Comisión investigar tal dilación, error o como se pueda denominar un hecho tan insólito.
correo electrónico del señor Miguel Montes, que señala que ganó un juicio laboral que lleva más de 3 años contra el CFT EduCap de Quillota, y que en estos momentos se encuentra en proceso de cobranza judicial debido a que su representante y dueño, señor Carlos Eaton, no cumplió la sentencia. A fin de recuperar su creencia que la excelentísima Corte Suprema ratificó en 55 millones de pesos, se dirigió al Ministerio de Educación desde el año 2020 sin lograr información. Dentro de las derivaciones de sus solicitudes habrían llegado a la Tesorería General, la que le habría informado que se depositó más de $1 millón en el periodo 2017 a 2020 al CFT por concepto de ayudas estudiantiles, como la beca Nuevo Milenio. No obstante, no había tenido decretada su autonomía en los años 2017 a 2019. Solicita la intervención de esta comisión para que el Ministerio intermedie y sancione al CFT EduCap y lo obligue a pagar su acreencia laboral. Correo electrónico del señor Sergio Zamorano, que señala que los profesores del Liceo A33 de Concepción, sin ninguna preparación, siguieron entregando clases desde sus casas utilizando sus recursos o el 10% de su AFP para seguir con su apostolado, lo que se repite en todos los establecimientos educacionales del país. Sostiene que el Ministerio de Educación no ha invertido para implementar la conectividad online satelital para tener a todos los alumnos de Chile conectados. Señala que el ministro de Educación y otros ministros han señalado que los profesores son flojos, que por culpa de las clases online el nivel de educación ha disminuido en un 60% y que están todas las condiciones para que los colegios reanuden las clases presenciales. Sostiene que el ministro no hace una autocrítica a su gestión y no escucha el llamado del Ministerio de Salud a cuidarse más, sino que decretará la asistencia obligatoria a clases presenciales, exponiendo a los niños a contagiarse en la locomoción colectiva. Hace un llamado a esta comisión a actuar de oficio contra el ministro para atentar contra la vida de niñas y niños, acusándolo de incumplimiento de deberes. Comunicación de la directora ejecutiva de la Fundación CODEA, señora Mónica Retamal, a través de la cual solicita audiencia con la comisión a fin de dar a conocer la estrategia de esa fundación para incorporar las ciencias de la computación al sistema escolar chileno como una herramienta clave para el desarrollo de habilidades del siglo XXI. Finalmente, una comunicación del jefe de bancada de diputados Judíos por la que informa que el diputado Juan Fuenzalía será reemplazado en esta sesión por el diputado Iván Norambuena. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, Soledad. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Colegas. Bien, se ofrece la palabra sobre... Ya, diputada Girardi y diputado González. Presidente, tengo... dos temas sobre la cuenta, el primero tiene, y un varios después, no sé si prefiere que el varios también lo plantee acá. El varios después. Ya, en la cuenta, presidente, tiene que ver con la declaración pública de los trabajadores de JUNAEP, y que tiene que ver con cómo se están tercerizando tanto servicios como funciones que son relevantes del servicio. Las funciones de supervisión de las empresas, ¿ya? Es en definitiva el rol de fiscalización que tiene la JUNAEP sobre las empresas que contrata, ¿no? Entonces, me parece muy complicado, ¿no?, que la JUNAEP tercerice funciones que son propias de los servicios, ¿no? No se le puede entregar la función de fiscalización a empresas privadas, ¿no?, para que supervisen otras empresas privadas. Me parece que es absolutamente antiético, ¿no? Me parece que bordea la ilegalidad, ¿no? Y yo quisiera plantearle al Ministerio de Educación que revisen estas medidas, ¿no? Porque efectivamente hay que considerar que nosotros ya tuvimos una comisión investigadora respecto de las multas que que obviamente cursa JUNAEP a empresas que tienen grandes incumplimientos. Ya hemos visto el problema de que estas empresas vuelven a ser contratadas a pesar de los incumplimientos, a pesar de las multas, vuelven a ser contratadas por la JUNAEP, ¿no? Y más encima la JUNAEP no cobra las multas, ¿no? Y más encima terceriza la función de fiscalización, ¿no? Entonces, a mí me parece que ya esto está rayando en la ilegalidad y la falta de servicio y la falta de función por parte de un organismo del Estado, presidente. Entonces, yo quisiera pedirle cuentas respecto de esto al ministro de Educación, no a la JUNAEP, ¿no?, al ministro de Educación respecto de esto, y también me gustaría que oficiáramos a la Contraloría respecto de esta situación, ¿no? Me parece que no corresponde lo que está haciendo la JUNAEP respecto a la función de fiscalización de sus propias
de sus propios contratos. ¿No? Eso es lo primero, presidente. Lo segundo tiene que ver con esta vuelta a clases que ha planteado el ministro, ¿no? Y que claramente nosotros ya lo vimos también en la comisión investigadora de los servicios locales, donde al menos aquellas escuelas que dependen directamente del Estado, ¿ya? Dependen del ministerio a través de los servicios locales, ¿ya? Ni siquiera cumplen esos establecimientos con las condiciones necesarias para el regreso a clase, ¿no? Lo vimos que ninguna de las escuelas de, al menos el servicio local de Barrancas, contaban en marzo con las condiciones, ¿no? Y yo quisiera que antes de que esta situación se pueda seguir planteando y por parte del Ministerio, ya pudiéramos tener un informe detallado y completo respecto de los establecimientos que no están en condiciones de volver y aquellos que están en condiciones de volver, ¿no? Por parte del Ministerio de Educación, que nos entreguen primero un informe muy detallado, muy acucioso, respecto de todos los establecimientos, ¿ya? Que efectivamente cumplen con las condiciones, ¿ya? Y cuáles no cumplen con las condiciones y por qué no cumplen con las condiciones, como para un retorno seguro a clase. Eso, presidente, con respecto a la cuenta. Gracias, diputada Girardi. ¿Habría acuerdo entonces para el envío del primer oficio al que la diputada se refirió para la JUNAEP y Contraloría? Presidente. Bien. Sí, diputado Pardo. Sí, en sobre el relación punto, a esto, porque sí, sobre dígame. el punto, recordar que lo que existe es un completísimo protocolo respecto de cuáles son las condiciones y los requisitos, por lo tanto, esto es algo dinámico. A mí no me parece que haya una lista de los que pueden y los que no pueden. Aquellos que puedan y que cumplan los requisitos irán accediendo, pero eso está establecido en el protocolo que se ha elaborado para estos efectos. Y además quisiera agregar que voy a enviar al grupo de la comisión el informe de la Sociedad Pediátrica de Chile, que es una sociedad científica respecto de este punto. El Colegio de Profesores nuevamente se equivocaba en esta materia. Gracias, presidente. Presidente, me parece bien lo que plantea el diputado Pardo, pero yo quiero recordar que esta comisión, ¿ya? Y el Parlamento aprobó una ley que le entrega menos financiamiento a las escuelas que no retornan a clase, ¿ya? Y a mí me preocupa que las escuelas que no retornen a clases sean aquellas escuelas que el propio ministerio tiene a su cargo, ¿ya? Y que empiecen a recibir menos financiamiento por responsabilidad del propio ministerio, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener igual la información respecto de cuáles escuelas que dependen, al menos aquellas que dependen directamente del financiamiento estatal, ¿no? Y que son responsabilidad del ministerio a través de los servicios locales, ¿ya? Al menos de esas escuelas contemos con una información detallada respecto de la situación, porque aquí hay una responsabilidad directa del ministerio en que estas escuelas puedan o no volver a clases y puedan o no recibir el financiamiento completo y el que se le está entregando a aquellas que vuelven a clases y que la discriminación la generó el propio ministerio y fue aprobado por este Congreso, ¿no? Entonces, al menos que nosotros tengamos responsabilidad con respecto a eso, presidente. Gracias, diputada. Diputado Rodrigo González y luego la diputada Camila Rojas. Presidente, dos temas. Uno, en relación al planteamiento que hizo la diputada Cristina Girardi, quiero señalar dos cosas. Uno, que existe una moción que ha sido firmada por varias y varios diputados de esta comisión sobre el tema de regreso a clase, que yo pediría que se colocara lo más pronto posible debido justamente a lo álgido que tiene este tema, al recrudecimiento que hay de la pandemia y a que es un tema de la mayor importancia nacional, debido a que además el ministro de Educación ha emitido declaraciones aparentemente condicionando la entrega de subvención a establecimientos educacionales en caso que no tengan un regreso a clase
muy acelerado o incluso inmediato, cosa que parece muy insólita porque no están ni siquiera dentro de sus facultades y porque eso merece, digamos, un debate mucho más profundo. Entiendo yo que incluso el Colegio de Profesores ha tomado, digamos, algunas resoluciones en relación con esta materia, que son de la mayor gravedad, y por eso yo pediría que invitáramos al ministro de Educación para debatir sobre este tema, sobre sus declaraciones, y que inmediatamente, lo más pronto posible, se coloque ese proyecto de ley en tabla. Y el segundo punto se refiere a la carta que se recibió, de la cual se dio cuenta, de EduInclusiva, sobre la entrega final de las conclusiones del seminario que realizamos como Comisión de Educación con el apoyo de distintos sectores académicos, entre ellos sobre todo de EduInclusiva, que tiene contenido muy macizo y muy contundente en relación con todo el tema de educación pública. Y yo pediría que se invitara a los profesionales que finalmente redactaron este documento para que expusiera estas conclusiones directamente o en relación también con otro tema que está, digamos, muy en discusión, especialmente en los SLEP y en todo el sector de educación pública, sobre la eventual suspensión o que haya un lapso, un tiempo, digamos, mayor de desarrollo y ejecución de la ley de educación pública, y que haya una pausa en esta materia, respecto al cual además hay dos proyectos de ley o dos mociones que han sido enviadas al Congreso y que también debieran ser materia de discusión. El tema de la educación pública está en una situación muy álgida, además que está en debate en esta comisión investigadora en la cual participan varios de los diputados que están acá. Y por ello pediría que se invitara, digamos, a EduInclusiva a exponer sobre este tema. Gracias, presidente. Gracias, diputado González. Tomaremos nota de lo señalado por usted. Diputada Camila Rojas. Gracias, presidente. Saludar a todas y todos los presentes y a quienes nos siguen por la transmisión. Presidente, hay una situación que nos siguen llegando casos de aquellos niños y niñas que rinden exámenes libres, ¿ya? Y que han tenido varios problemas con la ejecución, con la implementación de estos exámenes, ¿ya? No se les ha considerado en definitiva la situación pandémica, ni se han hecho excepciones o se ha mejorado ese sistema en específico. Oficiamos en diciembre, volvimos a oficiar en mayo y todavía no hay respuesta, entonces quisiera pedirle a la comisión que podamos reiterar, pero que además también, y lo había mencionado antes, tengamos la posibilidad de recibir a algunas personas, organizaciones que están vinculadas a este tema de los exámenes libres y que el ministro, o al menos el subsecretario de Educación, se hagan presente y puedan responder a las distintas inquietudes de este sistema, donde cada vez hay más niños y niñas, entonces no es un tema del que no deberíamos preocuparnos. Y lo segundo, presidente, quería preguntarle a usted si el día jueves vamos a sesionar y qué posibilidades hay de que en la comisión se tome el acuerdo de que podamos ver el proyecto de suspensión de la evaluación docente y el CIMS, que es el mismo que presentamos el año pasado y que esta comisión apoyó ampliamente. La idea sería, de hecho el proyecto es lo mismo del año pasado, entonces podríamos darle un trámite celero, y entiendo que mañana no hay sesión a raíz de la cuenta pública, entonces tenemos esa dificultad esta semana, la próxima semana es distrital y no hemos podido avanzar en ese importante proyecto. Gracias, diputada Rojas. Bueno, pido el acuerdo en primer lugar para reiterar este oficio del Ministerio de Educación sobre los exámenes libres. Parecerá haber acuerdo. Y en relación a lo segundo, efectivamente, el día de mañana vamos a tener problemas con la sesión, dado que en la cuenta pública el presidente de la República. Hemos tenido bastante mala suerte con los días martes. De hecho, la próxima semana, si no mal me equivoco, es semana distrital. Y por lo tanto vamos a tener nuevamente ahí un problema. Yo no tendría problemas, diputada Rojas, porque
tal como lo conversamos la semana pasada fuera de micrófono, incluso con diputados de gobierno, se señaló de manera transversal el ánimo de que se le diera justamente celeridad a la iniciativa que estaba presentada, o incluso se habló de presentar otra y refundir proyectos, pero al margen de eso el objetivo pareciera ser que se comparte y por tanto yo al menos no tendría ningún problema en que la sesión del día jueves estuviese abocada principalmente para poner en tabla el proyecto de la suspensión de la evaluación docente. Si es que el resto de los colegas, por supuesto, está de acuerdo en eso. Si me pueden hacer a lo mejor una señal desde ahí, desde la sala. Perfecto. Bien. No, vamos a proceder. Presidente, parece que el diputado Sangüesa está pidiendo la palabra. Ah, perfecto. Pensaba que estaba cuando la usa Gracias, Ana María. Estaba apoyando la moción de nuestro presidente. Muchas gracias, diputado Sangüesa. Bien, colegas, puntos varios. Presidente, solicité que pudiéramos invitar al ministro de Educación para conversar sobre el tema de sus declaraciones respecto al condicionamiento de la subvención en relación con el tema del regreso inmediato a clases de muchos establecimientos y especialmente también de que le pudiéramos dar también celeridad inmediatamente después del receso al proyecto a la moción sobre el regreso a clases. Gracias, diputado. Presidente. Vamos a incorporar de todos modos para el día jueves, vamos a hacer extensiva esa invitación al ministro de Educación. Diputada Girardi. Sí, presidente, yo también tengo varios, pero quisiera primero ratificar si se tomó acuerdo respecto a los dos temas que planteé, ¿no? El de UNAEP y el de el regreso a clases, si se va a acordar enviar estos oficios, ¿no? No sé si quedaron tomados los acuerdos. Eso me gustaría que me lo ratificara. Sí, diputada, yo hice la consulta y nadie se manifestó en contra y 2 parlamentarios se manifestaron a favor. Ok. Varios que tengo, presidente, tiene que ver con las aulas hospitalarias. Diputado González tiene el micrófono encendido. Diputado González. Ahí se la voy. Ya, diputada Ayer, disculpe. Sí. Nosotros tuvimos una sesión la semana pasada, me parece, respecto de aulas hospitalarias, ¿no? Y solicitamos encarecidamente al Ministerio que se pudiera reunir con las organizaciones que están a cargo de las aulas hospitalarias para resolver los problemas que estaban planteando, ¿no? Y efectivamente ahí uno de los temas que plantearon es que el Ministerio plantea soluciones, pero después no las concreta, ¿no? Y que efectivamente no habían podido reunirse en el último tiempo con el Ministerio, ¿no? A pesar de los problemas que están teniendo. Y el acuerdo que tomamos en la comisión fue solicitarle al Ministerio que efectivamente se reuniera con las aulas hospitalarias y resolviera los puntos, ¿no? Bueno, hasta la fecha me han comunicado las aulas hospitalarias que no han logrado reunirse con el Ministerio, que el Ministerio no los ha convocado, ¿no? Y que el tema sigue pendiente. Entonces yo creo que claramente esto es una falta de voluntad absolutamente manifiesta del Ministerio de no hacerse cargo del problema, ¿no? Yo no sé para qué vienen a la comisión a decirnos una cosa, ¿no? Si después efectivamente por atrás hacen otra completamente distinta. A mí me parece que esta actitud, ¿no?, que está teniendo el Ministerio con respecto a temas que trata la comisión y que son relevantes para el país, ¿no?, ellos no quieren hacerse cargo. Entonces, presidente, ya no sé qué actitud podemos tomar, ¿no?, porque citamos aulas hospitalarias, citamos al Ministerio, vimos el tema, lo tratamos, ¿no?, y ninguno de los compromisos y de los acuerdos planteados por esta comisión, ¿ya?, después se respetan por el Ministerio, ¿no? Entonces, a mí me parece al menos una falta de respeto, ¿no?, pero además una falta de voluntad absoluta del Ministerio a hacerse cargo de los problemas educacionales que está teniendo el país, ¿no? Eso, presidente, ya no sé qué otra cosa se puede plantear ya más grave para poder efectivamente apelar al buen criterio y al buen servicio del Ministerio en esta materia. Gracias, presidente.
Gracias, diputada Girardi. Y además termina siendo muy lamentable porque el esfuerzo que se hace muchas veces en las sesiones que nosotros tenemos no terminan teniendo ninguna, ningún resultado positivo. Diputados, puntos varios. Bien. Esta sesión especial ha sido citada con objeto de presentar propuestas de modificaciones legales relativas a bonos de incentivos al retiro de profesores y asistentes de la educación. En razón de lo anterior, escucharemos a los siguientes invitados: al subsecretario de Educación, señor Jorge Poblete Aedo, al presidente del Colegio de Profesores de Chile, señor Carlos Díaz Marchán, y al presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación de Chile, CONAECH, señor Miguel Ángel Araneda. A cada uno de ellos les damos la bienvenida. Y le damos la palabra en primer lugar al subsecretario para que pueda... ¿Está el subsecretario Soledad por ahí o no? Viene ingresando en este momento, presidente, pero... Presidente, ¿me permite? Sí, diputado González. Presidente, estos dos proyectos son proyectos que están sometidos al referéndum, al patrocinio del Ejecutivo, por eso era tan importante que el Ejecutivo estuviera presente. Entiendo que está el subsecretario, debido a que son proyectos que requieren patrocinio. Son proyectos que fueron trabajados por asesores legislativos, don Alonso Bergholz y el asesor Paulo Pérez, junto con las organizaciones representativas del Consejo de Asistentes y del Colegio de Profesores. Y me parece que sería importante, primero, conocer la opinión de los que son partes de la redacción de este texto, porque es en relación con eso que queremos conocer tanto la opinión de las y los diputados, pero especialmente las del Ejecutivo, porque este debiera ser un proyecto que, habiendo sido consultado con varios diputados, tiene bastante consenso, y fue materia de un debate muy largo de esta propia comisión, donde se detectaron, por un lado, muchos engorros administrativos para la aplicación de estos incentivos al retiro, debido a que son leyes del año 2015-2016 y todavía están, digamos, en aplicación. Hay más de 3.000 profesores del año 2018 que no han recibido este incentivo del retiro. Hay profesores del año 2017 que tampoco los han recibido. Y está pendiente toda la aplicación durante 8 o 9 años de estas normas. Y que hay, por un lado, esos problemas administrativos, pero también hay vacíos de la ley. Y por eso es que se trabajó en estos dos proyectos a referéndum o a sujeción de que el Ejecutivo los pudiera recepcionar y pudiéramos darle un tratamiento, ojalá con, además de la exposición de nuestros invitados, del Colegio de Profesores y de los asistentes y de las personas invitadas, conocer también la opinión del Ministerio y ver un procedimiento para darle el tratamiento más rápido posible, porque no es posible que la ley no se esté aplicando durante tanto tiempo. Quería hacer esta introducción debido a que me parece que primero, antes de escuchar al Ejecutivo, sería importante conocer los detalles de las propuestas que hacen los gremios o que hacen los proyectos para que respecto a esto se refiera al Ejecutivo. Y entonces propongo, presidente, que primero escuchemos al Colegio de Profesores y al Consejo de los Asistentes. Bien. Procedemos entonces de esa forma. Le vamos a dar la palabra al presidente del Colegio de Profesores, don Carlos Díaz, posteriormente a Miguel Ángel Araneda de CONAECH. Muchas gracias, presidente. Un gusto de saludarlo y por su intermedio, por supuesto, a cada uno de los miembros de la Comisión de Educación. Saludo también al subsecretario de Educación y al presidente de CONAECH, el asistente Miguel Ángel. Y la verdad que nos parece de sumo importante esta sesión para poder dar curso y avanzar en un tema que la verdad lo venimos planteando desde hace mucho tiempo y queremos agradecer esta vez y valorar en realidad el trabajo que se ha hecho por parte de la comisión, específicamente por el diputado González, digamos, la idea de poder tener prontamente un proyecto que nos lleve a dar solución a un problema grave.
Nosotros, estimado presidente, tuvimos Asamblea Nacional de Profesores del Colegio de Profesoras y Profesores el día viernes, donde tocamos varios temas que tienen que ver con cuestiones esenciales y fundamentales que se han venido generando. Y en muy breve plazo, yo sé que tengo poco tiempo, pero seré muy sucinto, por lo menos para dar a conocer algunos temas que nos parecen importantes que esta comisión se entere respecto de los que fueron los acuerdos y lo que conversamos los profesores, porque en esta Asamblea Nacional están representados los profesores de todo Chile, de todos, están todos los presidentes de todas las comunas del país. Primero, señalar que nos parece muy importante pedir, ojalá, una votación pronta del proyecto de ley de retorno a clases presenciales por parte de esta comisión. Existe preocupación de los profesores porque el Poder Legislativo no se ha pronunciado claramente respecto a este tema y nos parece que una votación sobre este proyecto que se planteó y que lo conocemos y que fue muy bien recibido por parte del profesorado sería importante, particularmente por las declaraciones del ministro de este fin de semana. En el mismo tenor, por eso decimos que sería muy importante ponerlo en tabla a la brevedad, la misma situación respecto de la evaluación docente y el CINCEP, tema que se conversaba en los primeros puntos de esta reunión. También nos parece necesario y fundamental porque ya hay presiones de parte de muchos sostenedores respecto del tema de evaluación docente, no obstante que sabemos que está el proyecto de ley que seguramente va a cursar tal cual como cursó el año pasado, pero por lo mismo solicitamos, con mucho respeto, señor presidente, que estos dos puntos ojalá sean puestos en tabla a la brevedad. También planteamos nuestra preocupación en la Asamblea Nacional y surge desde distintos lugares de Chile la situación de la titularidad, la situación del incumplimiento de la ley y por tanto la necesidad de avanzar en una ley de titularidad nuevamente como ya hemos tenido en el pasado, que permita al menos que se cumpla la ley. No estamos pidiendo nada más allá de que se cumpla el 80-20 que plantea la ley y sabemos que en términos generales eso está absolutamente hoy día incumpliéndose. Y en esa misma lógica también recordar a esta honorable Cámara la situación del pago de la previsión en varias comunas del país en donde tenemos situaciones de paro porque a los profesores no se les paga algo elemental, que es la previsión, y estamos hablando por tanto de un incumplimiento a la ley realmente enorme. El caso de Tiltil, que lleva un paro allí de muchísimo tiempo, el caso de Ancú, el caso de La Serena, y hay muchísimos casos, incluso estamos nosotros haciendo consultas para ver efectivamente y cuantificar esto, pero nos parece que también respecto de esto hay que estar muy atentos porque allí hay un grave incumplimiento y le hemos pedido precisamente al subsecretario que el Ministerio indudablemente se involucre en este tema y que efectivamente existan presiones y soluciones para que esta situación que se arrastra de algunos casos de 4 o 5 años de no pago de previsión es grave. Se denunciaba el otro día incluso a través de la prensa la situación de profesores enfermos de cáncer que no pueden atenderse porque no tienen cómo comprar un bono. Esa es la realidad que están viviendo en muchas de estas partes los colegas por el no pago de la previsión. Y también en la Asamblea Nacional, estimado presidente, comentarles que tomamos un acuerdo que fue, por cierto, votado como corresponde en nuestra Asamblea Nacional, en donde estamos solicitando efectivamente que los servicios locales de educación, el tema de lo que significa, ¿cierto?, el ingreso de los nuevos servicios que debieran de partir el 1 de enero próximo, se aplace, que esa situación no proceda, básicamente por lo que hemos visto y lo que ha sido la lamentable forma en cómo se ha venido implementando estos servicios locales, con serios problemas, y lo hemos visto en su implementación. Vamos a hacer llegar todos los antecedentes, por supuesto que a esta comisión y también indudablemente al ministerio, con quienes sí ya hemos conversado. Nos parece que en virtud de la situación constitucional que tenemos hoy día en Chile, en donde probablemente surja una nueva figura, una nueva forma respecto de la educación para nuestro país, pero también en base a la crítica fuerte que hacemos desde el profesorado respecto de la ley y su implementación, nos parece que se hace del todo necesario no implementar los servicios locales de educación. Eso no quita que los beneficios que en algunos casos están concedidos y dados para los sectores de los asistentes de la educación en función del traspaso, podamos buscar una solución a ello y nosotros somos plenamente solidarios de esa situación y creemos que no se puede poner como condición para recibir el beneficio estar o no estar en el servicio local. Por tanto, lo planteamos, pero sé que es un tema no para ahora, pero lo señalo. Y por último, antes de pasar a la ley, también quiero solicitar formalmente por parte del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, estimado presidente, la solicitud de una acusación constitucional en contra del ministro de Educación, particularmente en virtud de lo que han sido sus declaraciones de estos últimos días, donde ha señalado que está revisando y está evaluando la posibilidad de, primero, obligar a los estudiantes a asistir a clases presenciales en pleno invierno. Se ha hablado de julio, pleno invierno, pero además, fundamentalmente, generando hoy día
una amenaza respecto del pago de la subvención. Nosotros hemos sabido que ha habido muchas presiones para los colegios subvencionados respecto de que vuelvan a la presencialidad y que abran las escuelas y que generen las condiciones, ¿cierto?, para ello. Y ahora, de alguna forma, lo quiere llevar también esa presión hacia las sostenedores municipales, y eso nos preocupa de sobremanera, pero la verdad que muy sucintamente señalar que las razones por las cuales solicitamos esta acusación constitucional, primero tienen que ver básicamente con el abandono que hemos visto por parte del Ministerio y particularmente del ministro en la idea de orientar y apoyar el proceso escolar durante la pandemia, desde un inicio. Su única preocupación ha sido abrir escuelas, indistintamente de que los niños vayan o no vayan, pero no ha habido una preocupación real por lo que significa el proceso escolar, el proceso educativo, el entregar apoyos, insumos, etcétera. Los resultados de la prueba diagnóstica conocida la semana pasada seguramente se habrían aminorado bastante si es que hubiésemos tenido un ministerio que hubiese entregado apoyos a la familia, a los estudiantes, tablets, como lo hemos venido señalando desde el día 1. Le pedimos a la autoridad en su momento que existiera efectivamente apoyo respecto de cuestiones tan elementales como conectividad, tablets, etcétera, y el ministro hasta el día de hoy nunca nos ha escuchado. Por eso el abandono que hoy día existe respecto de temas pedagógicos, yendo a los temas pedagógicos, desde el ministerio, nos parece que es responsabilidad indudablemente del ministro de Educación. También creemos que este intento de obligar al retorno a la presencialidad se produce en el peor momento de la pandemia, cuando todos sabemos que las cifras están peor incluso que el año pasado. Él habla de julio, pleno invierno. Hablamos de los protocolos y escuchaba muy atentamente a la diputada Girardi cuando pedía el tema de los informes de los protocolos, porque efectivamente, como decía la diputada Girardi, a diferencia de lo que algunos piensan, aquí en muchas escuelas de Chile no existen estos protocolos, no se están cumpliendo, no hay condiciones mínimas. Hicimos denuncias nosotros en su momento de que en muchas de estas escuelas que estaban abriéndose no había ni siquiera recursos para comprar mascarillas y por tanto le pedían a los padres y apoderados que cada uno llevara su mascarilla. Entonces, esa es la condición y la realidad. Una cosa distinta es creer de que lo que aparece en televisión y todo el hit de cosas que se muestran sea real. Pero en los territorios, particularmente en los colegios más vulnerables, la verdad es que no hay ni una posibilidad y ni una condición de estos protocolos. Y también recordar por su intermedio, presidente, recordar a esta comisión que en una de las mesas en las cuales participó el Colegio de Profesores, precisamente con el presidente de la República, uno de los acuerdos fue de que se iban a generar mesas de trabajo de padres apoderados y de las comunidades en todas las comunas de Chile, para poder generar las condiciones y que estas mesas de trabajo, en donde estén todos incorporados, puedan fiscalizar la existencia o no de estos protocolos. La verdad que más allá del acuerdo que en la mesa se señaló, después el presidente de la República también lo señaló, en la práctica no hemos visto ninguna intencionalidad real de parte del ministro para conformar estas mesas de trabajo, y salió de la reunión con el mismo discurso de siempre, insistiendo en el retorno a clases presenciales, sin considerar estas mesas de trabajo. Y por último, creemos que también se justifica absolutamente una acusación constitucional contra el ministro, porque no solo no ha escuchado a las comunidades escolares, no ha escuchado a los profesores, no ha escuchado a los padres y apoderados, sino que tampoco hoy día está escuchando a los especialistas de salud. Yo quiero solo recordar que la Fundación Ciencia y Vida, que fue la que adelantó y dijo hace algún tiempo atrás que íbamos a tener en esta fecha más de 8.000 contagios, y que el ministro de Salud en realidad le preguntó de dónde sacaba esa información, y resulta que tuvimos más de 8.000 contagios. Bueno, esa misma fundación está diciendo que en los meses de julio y agosto podemos llegar a 11, 12 o más miles de contagios. Entonces, en esa condición nos parece del todo irresponsable y no corresponde que estemos hoy día planteando el retorno a clases y la obligatoriedad de ello en condiciones en las cuales el tema de la vida y la salud, y por eso decimos que con su intención el ministro lo que hace es poner en riesgo la vida y la salud, lamentablemente, de nuestras comunidades escolares. Y eso, por supuesto, que nos preocupa, y desde esa perspectiva es que las profesoras y profesores de Chile solicitamos que indudablemente se genere una acusación constitucional contra el ministro. Yendo al punto que nos convoca hoy día, además, que era muy importante decir esto porque fue acuerdos de nuestra Asamblea Nacional, señalar que sobre la propuesta del proyecto de ley, 20.000 modificaciones de la ley 20.976, valorar en primer término el actuar de esta comisión para poder generar una solución a este tema. También señalar que hemos tenido reuniones con personal del Ministerio de Educación respecto a esta situación, y hemos estado buscando entre todas y todos cómo lograr avanzar efectivamente hacia un proyecto que permita de verdad resolver este tema, porque estamos ante un tema grave. Aquí hay personas que del año 2017, 4 años atrás, fueron beneficiados con este bono de retiro y lamentablemente todavía siguen esperando.
Esto viene a resolver graves problemas. ¿Qué decimos o qué proponemos, qué planteamos respecto del proyecto que se está diciendo? Primero, que los beneficiarios de un cupo deberán formalizar, eso es lo que nos parece, ante su empleador su renuncia voluntaria e irrevocable, a más tardar el último día hábil del mes siguiente a la fecha de publicación en el sitio electrónico del Ministerio de Educación de la resolución que determina a los beneficiarios, fijándole en todo caso al Ministerio de Educación un plazo máximo de 2 meses corridos para realizar la transferencia de los montos correspondientes a los beneficiarios con el bono de retiro a las instituciones empleadoras. Nos parece que es clave y fundamental dar un tiempo. Esto que lo deje tan amplio, tan abierto, ha sido un problema central respecto de los retrasos. En segundo lugar, si en la etapa de transferencia de recursos el Ministerio de Educación detecta la omisión de algún antecedente de uno o más beneficiarios, deba solicitar a la institución empleadora correspondiente que subsane la omisión en el plazo de 15 días corridos, bajo apercibimiento de incurrir en una multa de hasta 15 días de remuneraciones. Es decir, de que efectivamente opere, digamos, una lógica de que si hay algún problema detectado, porque es legítimo que se pueda encontrar o que falte algo, inmediatamente que eso se subsane y que haya plazos concretos para que se tengan que responder. 3, el Ministerio de Educación podrá realizar la transferencia de recursos para las y los beneficiarios cuyos antecedentes se hayan aprobado. Eso nos parece central, presidente. Uno de los elementos fundamentales del retraso en todos estos proyectos de ley es la cláusula que determina de que si falta un solo antecedente de un profesor y son 40 los beneficiados, se devuelve la carpeta con los 40 formularios y la verdad que no se le entrega a nadie mientras ese profesor que le falta un documento no resuelva su problema. Este proyecto de ley plantea esa situación y precisamente señala la posibilidad de que, no obstante que falten antecedentes de alguno, a aquellos que ya cumplen con los antecedentes y que tienen todo lo que corresponde, sí se le pueda resolver la problemática y se le pueda pagar, obviamente, su bono de retiro. Una vez recibidos los antecedentes faltantes, en el caso de los que le faltara algo, que el Ministerio proceda a transferir, ¿cierto?, de forma inmediata los recursos de esos colegas para que se proceda, digamos, sin que esto signifique retraso en el resto de los profesores que sí cumplieron con todos los antecedentes. Por otro lado, también nos parece importante que las instituciones empleadoras deberán pagar la totalidad de la bonificación que corresponde al profesional de la educación que haya renunciado al total de horas que sirve la entidad empleadora y que cumpla con los demás requisitos previstos en la presente ley, a más tardar dentro de los 30 días corridos de recibido el traspaso de recursos por parte del Ministerio de Educación, porque también hemos descubierto entidades empleadoras que en realidad reciben los antecedentes, le echan la culpa al ministerio, uno va a ver, a indagar, hemos revisado, el ministerio sí había entregado los recursos, pero estos sostenedores se mantenían los recursos por meses y no lo entregaban a los, en este caso, beneficiados. Por eso que es importante también aplicar desde nuestra perspectiva esa directriz. También, como una forma de sancionar un proceder negligente de parte de los encargados del proceso de bono de retiro, nombrados por cada institución, que no den cumplimiento a los plazos dispuestos en la ley, que también existe algún grado de sanción equivalente a alguna multa, para que efectivamente nos aseguremos de que aquí todas y todos van a cumplir su labor como corresponde en función de avanzar. Y por último, señalar también que el proyecto contempla el traspaso de los recursos correspondientes por parte del Ministerio de Educación a las instituciones empleadoras para el pago de la bonificación respectiva y los beneficiados con un cupo correspondiente y aprobados ya a los procesos 2017 y 2018, que son los que están más atrasados, puedan en un plazo de 30 días corridos desde la fecha de publicación de esta ley, que hoy día es proyecto, se pueda desarrollar ese pago, es decir, no más allá de ello para que efectivamente esta ley tenga curso a la brevedad. Por último, solamente reiterar y agradecer y valorar en realidad la disposición que hemos encontrado como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile en esta comisión. Trajimos este tema en algún tiempo atrás y nos parece importante valorar, digamos, que ha habido bastante preocupación por este tema. De repente se escuchan muchas críticas y cuestionamientos, pero cuando las cosas se hacen bien también hay que, obviamente, manifestarlo y por eso lo decimos. Valoramos y reconocemos el trabajo que se ha desarrollado de parte de esta comisión, obviamente que del diputado González en particular, pero de todos quienes la conforman, y esperamos que esto a la brevedad sea transformado en ley de la República para que de una vez por todas las profesoras y profesores de Chile y también los asistentes de la educación, por cierto, puedan recibir su bono de retiro que esperan por años y años y años. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias.
Juan Carlos Díaz por su exposición. Vamos entonces a darle la palabra inmediatamente a Miguel Ángel Araneda de la CONAECH para que también pueda referirse a estas iniciativas. Muchas gracias, presidente. No sé, ¿se escucha bien? Ok. Bueno, saludar por su intermedio a todos los diputados y diputadas de la Comisión de Educación, saludar al presidente del Colegio de Profesores y también a Manuel Valenzuela, secretario general de la CONAECH, que también me acompaña en esta exposición. Acá nosotros, en primer lugar, haciendo un poco alusión a lo que decía el presidente del Colegio de Profesores con respecto a otros temas que tienen que ver con el aplazamiento de la ley o del traspaso de a los servicios locales, quiero decir que nosotros no estamos de acuerdo con ese aplazamiento, ya que nuestro estatuto se hace efectivo una vez que nosotros somos traspasados a los servicios locales. Lamentablemente todos nuestros beneficios económicos que tienen los asistentes de la educación se hacen efectivos con el traspaso. Y durante muchos años nosotros hemos sido como gremio bastante perjudicados por las distintas leyes, ya que seguimos siendo parte del Código del Trabajo y tenemos el sueldo mínimo del Código del Trabajo. Y recién logramos un avance que, aunque es exiguo, es considerable para muchos asistentes de la educación, sobre todo que están en edad de jubilar. Entonces, por lo tanto, si se aplicara el estatuto tal cual como se hizo con el Colegio de Profesores, que al momento de haberse aprobado la ley, al otro día ya empezó a aplicarse los beneficios, ojalá para nosotros hubiera sido igual, pero lamentablemente estamos supeditados al traspaso a los servicios locales para adquirir los beneficios económicos, como digo, de sueldos mínimos de la administración pública para nuestro sector. Bueno, y referente a eso también es que vamos a exponer hoy día sobre el mejoramiento de la ley 20.964, que es el incentivo al retiro, ya que durante estos años hemos tenido que sufrir el aplazamiento, digamos, del retiro de nuestros colegas que lamentablemente, después de haber entregado una vida de 30, 40 años de servicio, se van con sueldos no superiores en algunos casos a 400.000 pesos. Y lo que hemos dicho muchas veces en esta comisión, nuestros colegas asistentes de la educación se van a retiro, no se jubilan, ya que la palabra júbilo sabemos perfectamente lo que significa. Ellos pasan de la pobreza a la indigencia, ya que con las pensiones quedan bajo la línea de la pobreza. Entonces, este es un tema que lo hemos tratado de mejorar durante muchos años, y si bien es cierto, este incentivo al retiro que tienen hoy día mejora con creces y bastante al que teníamos anteriormente. Con el primero fue apenas de 1 millón de pesos, con lo cual tuvimos que arrastrar con un grupo considerable de personas que obviamente no se fueron con ese 1 millón de pesos. Y en el periodo el primer periodo de Sebastián Piñera, lamentablemente dejaron fuera a todos esos colegas que no se fueron con el 1 millón de pesos porque no eran parte de su responsabilidad y no fueron considerados en ese incentivo al retiro. Por lo tanto, quedaron como rezagados para el segundo periodo de Michelle Bachelet, donde fueron incluidos y fueron parte, digamos, de los que primero se fueron durante el primer y segundo llamado. Ellos coparon el primer y segundo llamado, lo que hace que hoy día recién se estén yendo colegas que tenían cumplimiento de edad el año 2016 y el año 2017. Entonces, este rezago que tienen nuestros colegas, lamentablemente, y con cansancio y edad avanzada, ha hecho que muchos ya no puedan percibir este incentivo al retiro. Muchos ya no están con nosotros, han partido lamentablemente sin poder disfrutar, digamos, un poco, digamos, lo que ha sido todo su tiempo de trabajo durante el sistema educativo. Bueno, vamos a exponer, no sé si nos dan pantalla para poder exponer el PPT que trajimos, y voy a dar el paso a nuestro secretario general, quien va a exponer cada uno de los puntos. Gracias, buenos días. No sé si me escucho bien, tengo problemas graves de señal. Presidente, a través suyo saludarlo y a través suyo saludar a las y los parlamentarios. No vamos a hacer la presentación porque tengo problemas técnicos, pero sí vamos a hablar de los 11 puntos que nosotros estamos solicitando tienen que mejorar, digamos, en la ley.
Pregunto, ¿me escucho, verdad? ¿No? Sí. Sí. Sí, ya, muchas gracias, diputada González. Bueno, son 11 puntos los que nosotros propusimos desde hace mucho tiempo al Ministerio de Educación modificar a la ley 20.964 precisamente para resolver todos los problemas que la aplicación de esta ha provocado. Primero, el reconocimiento explícito como beneficiarios de la ley a los asistentes de la educación vía transferencia de fondos y de los servicios locales de la educación. No está explícitamente señalado en la ley. Eso ha originado, por ejemplo, que a las compañeras de los salacunas y jardines infantiles puedan impedir, o sea, que en la práctica se le impide optar al bono de incentivo de retiro, y ha sido la Contraloría General quien se ha pronunciado a favor de algunos casos. Pero lo que preocupa es que al no estar explícitamente señalado en la ley, el otorgamiento dependa del criterio diverso y contradictorio de este órgano contralor y su respectiva sede y de los sostenedores, y que ni sostenedores ni la JUNGI se hagan responsables del pago del beneficio. Se debe buscar un mecanismo que efectivamente garantice el pago del bono de incentivo de retiro a los asistentes de la educación del sistema BTF. Hoy los recursos BTF son entregados anualmente a través de la ley de presupuesto en la glosa 5, partida 9, capítulo 11, pero es a petición de la JUNGI, año tras año, no de los sostenedores de los jardines, y hoy esos dineros no alcanzan. Por tanto, creemos que esos recursos deben salir de la misma ley 20.964. Ahora, si se aumentara el dinero por transferencia y ese fuese un monto basal que contemplara este gasto de vivir, sería posible pagarlo de esa forma. Por lo tanto, creemos que se debe modificar el artículo número 1. El otro punto es el tiempo para el cálculo del pago de los 11 meses, que es el bono incentivo de retiro, y del bono adicional, el valor de la UEF. El 29 de marzo, recordemos, del 2007, no sabemos la razón, ni fuimos considerados para su discusión, fue modificado el artículo 1, inciso final, del artículo y el artículo 7, inciso segundo de la ley, modificando el tiempo que se considera para el cálculo de las remuneraciones para el pago del mes por año y el tiempo que se considera para el valor de la UEF del mes inmediatamente anterior al cese de funciones, por el mes inmediatamente anterior al de la presentación de la carta de renuncia. Todos los otros sectores, estimados parlamentarios, del sistema público, funcionarios del sector de salud, personal académico, directivo y profesional no académico de la Universidad del Estado, funcionarios de la Administración Central del Estado, profesoras y profesores, funcionarios municipales cuyas leyes de incentivo de retiro fueron aprobadas antes y después de la publicación de la nuestra, señalan que para el cálculo se considera el mes inmediatamente anterior al cese de funciones y no el mes inmediatamente anterior a la presentación de la carta de renuncia. Reiteramos, nuestra ley fue aprobada, promulgada y publicada en esos términos. Desde que se presenta la carta de renuncia y hasta la transferencia de los recursos ha habido hasta un periodo de 3 años de espera. Ese tiempo se traduce en una pérdida en los montos a pagar, ¿sí? Porque evidentemente varía el valor de la UEF y porque las liquidaciones van aumentando a medida que pasa el tiempo, se entienden en muchos casos, por lo tanto hay pérdida. ¿Qué es lo que proponemos? Se debe modificar el artículo 1 del inciso primero y el artículo 7. El tercer punto, la priorización para los cupos. En la ley 21.050, en diciembre de 2017, modificó el artículo 3 del inciso tercero, dejando como prioridad, cuando hay muchos cupos, a los compañeros funcionarios trabajadores de la Administración Central. Originalmente también la ley señalaba que la prioridad era la mayoría de edad, los años de servicio y la enfermedad. Hoy día creemos que se debe volver a lo aprobado en la ley en octubre del 2016. La priorización debe considerar primero a las y los asistentes de la educación con enfermedad de gravedad, y luego la mayoría de edad, años de servicio y finalmente lo de la Administración Central. Nosotros entendemos que esa modificación pudo haberse realizado porque justamente se traspasaron a los servicios locales y había que buscar una forma también de poder para entregarle a los compañeros de Administración Central que se iban a retirar. Pero creemos que hoy día, frente a la gravedad además de la pandemia, los compañeros que están muy enfermos y que aún esperan, han sido desplazados finalmente por esta priorización. Y creemos además que en el caso de quienes padecen enfermedades graves, que aparte de considerarlo señalado en la norma vigente, que dice que se priorizarán aquellos que hayan tenido un mayor número de días de licencia médica cursada durante los 365 días inmediatamente anteriores al inicio del periodo de postulación. Creemos que se debe considerar igualmente para la priorización aquellos y aquellos asistentes de la educación con enfermedades de gravedad contraídas durante
el tiempo en que han debido esperar, o sea, desde el tiempo de postulación hasta hoy, digamos, ¿no? Que eso no está contemplado en la norma y creemos que es urgente modificarlo. Otro punto que queremos modificar, agregar un artículo nuevo en este caso, tiene que ver con los despidos de los postulantes. Tenemos muchos casos en que ya postulado, ¿sí? El sostenedor les pone, perdón, que antes de postular, ¿sí? Teniendo 65 años, cumpliendo, no sé, en julio su cumpleaños, el sostenedor les pone término de contrato. Por lo tanto, creemos que evidentemente eso es una muy mala acción que cometen los sostenedores, porque evidentemente son compañeros que llevan años entregándole a la educación chilena, a la educación pública, y finalmente días antes de la postulación los dejan sin trabajo y pierden, por supuesto, el beneficio. Creemos que se deben dar garantías legales para que ello no siga ocurriendo. Se debe reconocer, respetar y retribuir el compromiso y la entrega del proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños, ¿no? Entonces, creemos que es importantísimo agregar un artículo nuevo que vaya en esa dirección. Tenemos problemas también, otro punto, con la compatibilidad del bono ley 20.305, que como no se señala explícitamente quiénes son los beneficiarios en el artículo 10 de la misma ley, hay sostenedores que finalmente o en el procedimiento no los consideran ni lo dejan fuera y pierden finalmente el bono de 20.305. Y ahí hay que modificar el artículo 10 de la ley 20.964. Otro artículo nuevo que nosotros creemos que debiese incorporarse en la ley es el que dice en relación a la pérdida de patrimonio por el retraso en el otorgamiento del bono. Compañeros que postularon en el 2016, hoy día afortunadamente está casi 99% listo, pero los que postularon en el 2017 todavía a muchos no les llega el pago, ¿no? Y estamos en el 2021, por lo tanto tienen que reconocerse todos estos años en que los compañeros han esperado para el cómputo, y ahí es donde entra a jugar el tema del cálculo del mes anterior a la carta de renuncia, porque ellos presentaron la carta de renuncia cuando fueron notificados, o sea, del año 2017. Por lo tanto, 2018, 2019, 2020, ahí hay una pérdida en el valor de la UEF, insistimos, y en el tema de la remuneración. Por lo tanto, es importante que se agregue un artículo nuevo que repare también ese tema. En el otro punto, el 8, estamos terminando ya, presidente, el 8 tiene que ver con el reemplazo de los asistentes de educación que se retiran, que se acogen al incentivo de retiro. En muchos casos, este retiro voluntario está afectando el normal funcionamiento de los establecimientos, y en otros se está ocasionando la sobrecarga de trabajo en quienes deben asumir las mismas labores que hacían los que se retiraron. Esto debido a la imposibilidad legal de contratar el reemplazo. No, la ley señala que no se puede contratar, digamos, en ese cargo a un nuevo asistente de la educación. Entonces creemos que, por ejemplo, si en un establecimiento hay dos auxiliares de servicio y uno se acoge al beneficio y se va, aquel que queda en ejercicio debe asumir esa función, ¿no? Y estamos hablando de establecimientos de gran envergadura también en su infraestructura. Entonces se debe modificar el artículo 12, inciso segundo, para que efectivamente sí se pueda permitir en esos casos el reemplazo. Pero además, evidentemente, nosotros creemos que para esos reemplazos se debe dar prioridad a los asistentes de la educación que sean considerados como parte de una sobredotación de otro establecimiento de la comuna, ¿sí? Porque hay que ser cuidadosos en ese sentido, en que si se permite que se reemplacen esos casos que lo requiera, los alcaldes puedan seguir contratando y puedan ir sumando la sobredotación. Por lo tanto, como la mayoría de las comunas están con sobredotación, creemos que sí se deben reemplazar esos cargos que quedan vacantes, pero con los mismos compañeros asistentes de educación, parte de una sobredotación. En la última ley de la miscelánea, la 21.152, en abril de 2019 fue aprobada, se agregó el nuevo artículo 15, que fue una solicitud que como consejo hicimos al Ministerio de Educación en la propuesta que entregamos en febrero del año 2020, que a la fecha aún no tenemos respuesta. Dice que nosotros solicitamos que los compañeros que estaban enfermos de gravedad esperaran en sus casas el pago, porque la ley dice que tienen que estar vigentes en el lugar de trabajo. Entonces, nosotros le propusimos al Ministerio que se fueran a sus casas a esperar el beneficio a aquellos que estaban enfermos. ¿Qué es lo que hizo el Ministerio? Claramente patrocinó el artículo, pero sin pago de remuneraciones. Por lo tanto, el que se iba para su casa iba a dejar de percibir las remuneraciones, lo cual agravaba toda la situación, ¿no? Particularmente hoy. Entonces, lo que nosotros queremos e insistimos en que tiene que ser con el pago íntegro de remuneraciones. El número 10, para los plazos para dictación de la resolución del seleccionado y transferencia. Aquí la ley es súper clara con algunos plazos. Incluso logramos en la discusión de la ley
que se le pusiera un plazo de 3 meses a los sostenedores para que pudieran hacer pago del beneficio, ¿no? Pero hay dos situaciones aquí que no tienen plazo, que es el tiempo en que tiene el ministerio para dictar las resoluciones con la gente que sale seleccionada o con cupo, digamos, en los respectivos procesos, y el otro tiempo en que es transferido los recursos a los sostenedores. Por lo tanto, creemos que eso ha contribuido, además, con todos los otros factores, ha contribuido a que esta demora se haga mucho más, a que exista esa demora, que finalmente es responsabilidad del ministerio. Por lo tanto, sugerimos que efectivamente tienen que colocarse plazo. Y el último punto que creemos que se tiene que considerar es que lo que señalaba el presidente del Colegio de Profesores, es que el ministerio solamente transfiere a la comuna cuando está completa, ¿no? Cuando están todos los antecedentes listos, cuando ya está todo aprobado, transfiere a todo. Y eso efectivamente impide y retrasa además que los que presentaron la documentación a tiempo tengan que esperar a que el último lo haga para que puedan recibir el beneficio. Por lo tanto, tiene que haber una forma en que el ministerio vaya entregando la transferencia a medida que el postulante, la persona individual, el asistente, vaya entregando la documentación completa y esta vaya siendo verificada y que esté bien. La pérdida de documentación y excesivo retraso en el envío de la documentación de las postulantes también ha sido un tema. Y lo otro es que el Ministerio de Educación ya no entrega ningún reporte a los representantes de los asistentes de la educación. Nosotros recibimos el último reporte a inicios de año, no hemos recibido más reportes, y de verdad que el no recibirlo significa que nosotros no podemos presionar a los sostenedores para que entreguen la documentación en los tiempos y en los plazos señalados y que entreguen toda la documentación. Por lo tanto, y lamentamos que el equipo del Ministerio de Educación haya quebrado la relación o la mesa finalmente porque no nos entrega ninguna información a lo que no ocurría anteriormente, ¿no? Entonces nosotros creemos que se deben agregar un artículo que garantice la transferencia de los recursos a quienes estén listos con la documentación y aprobado, que el Ministerio creemos que debe disponer de un sistema de postulación en línea donde postulen además los asistentes de educación de manera individual y paralela al proceso formal que hacen a través del sostenedor, porque se han pedido documentación donde el sostenedor dice que ellos lo entregaron, el Ministerio dice que sí, que no le ha llegado. Finalmente no sabemos si están o no están los documentos, por lo tanto creemos que tiene que haber un sistema paralelo y que sea de cargo individual. Y que efectivamente el Ministerio transparente periódicamente la nómina de postulantes por cada proceso de postulación, cuáles y cuántos de ellos serán los beneficiados. Solicitamos, en definitiva, señor presidente, y a través de usted a todos las y los parlamentarios, que el Ministerio patrocine la moción parlamentaria que hemos elaborado con el Colegio de Profesores y en esta mini comisión con el diputado González, que patrocine la moción parlamentaria que pretende modificar la ley 20.964. Volvemos a insistir que desde el inicio del año 2000, en realidad desde mediados del año 2019, propusimos al Ministerio estas modificaciones. Lamentamos que a la fecha no tengamos ninguna respuesta formal al respecto. Y lo otro que solicitamos, que aquí hay un tema súper grave. Las y las compañeras que están beneficiados con este incentivo aún no reciben su dinero, personas desde el año 2017 en adelante, y creemos que lo que debe hacer el Ministerio es hacer todos los esfuerzos para que este año 2021 cancele todo lo adeudado, porque vamos a hacer una modificación a la norma, nos va a tomar tiempo, y en ese tiempo, discúlpenme, se nos van a seguir enfermando nuestros compañeros, se nos van a seguir muriendo nuestros compañeros, ¿no? Por lo tanto, esto es realmente lamentable y tiene que ser urgente. Por lo tanto, el Ministerio debe hacerse responsable del problema que ha generado y pagar durante este año 2021 todo lo adeudado, ¿sí? Para que empecemos en el año 2020 efectivamente con un proceso que vaya regular y que efectivamente vaya siendo con respecto al tiempo. Exigimos la dignidad y respeto a nuestros adultos mayores de los asistentes de la educación. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, Miguel Ángel, por la exposición que realizaron. Vamos entonces a darle finalmente la palabra al subsecretario, el señor Poblete. No sé si está por ahí. No se escucha, subsecretario. ¿Ahí me escuchó? Ahí sí. Sí, ahí sí. Muchas gracias, presidente. Bueno, es breve lo que voy a comentar porque, si mal no recordarán, hicimos una exposición hace un tiempo atrás, probablemente a esa altura como un mes y medio atrás, respecto a cómo hemos avanzado en el pago de los bonos retiro y cómo se han ido cogiendo cada una de las demandas que se han planteado. En ese sentido,
después probablemente podamos entrar en detalle respecto a las distintas reuniones que se han tenido, porque el equipo de León Paul, el jefe de planificación, ha mantenido y sostenido las reuniones que hemos tenido, y de hecho con Carlos Díaz hemos tenido reuniones respecto al tema del bono retiro, en las cuales en algunos casos ha participado en forma directa, en algunos casos puntuales. Así que yo creo que las reuniones se han mantenido. Solamente marcar algunos puntos. Nosotros, primero que todo, respetamos y damos totalmente gestión en dignidad a los temas que nos encargan, pensando justamente en los asistentes de la educación y los docentes. Recordar solamente que este proceso de legislación no fue implementado bajo esta administración actual, sino que a nosotros nos llegó la ley, se había implementado anteriormente, ya con un retraso grande, en el sentido de que ocurrió más o menos como un año y medio entre que la ley fue promulgada y finalmente se dictaron los reglamentos con los cuales se puede pagar. Así que solamente hacer ver que este tema que afectó profundamente a docentes y de educación ya partió con un retraso grande, porque la diferencia entre la publicación de la ley y la dictación de los reglamentos implicó un retraso grande en poder iniciar los pagos. De hecho, entre que se dicta la ley y ocurren los primeros pagos, transcurren aproximadamente más o menos como un año y medio entre que se dicta la ley y se puede pagar. También hacer notar algunos aspectos relevantes que tiene la ley respecto a este pago, que obviamente busca conciliar adecuadamente desde el punto de vista del Ministerio dos tareas esenciales que son además resguardadas por la Contraloría General de la República, que se ha pronunciado en algunos casos frente a esta materia. Por un lado, tenemos que acelerar un proceso que venía atrasado con un gasto de gestión enorme, porque es un proceso engorroso. Esto implica revisar documentación disponible en sostenedores que acreditan esa condición laboral de continuidad, probablemente en algunos casos más de 35, 40 años de servicio, que tienen que ser acreditados y revisados por parte del Ministerio para resguardar el adecuado uso de los recursos públicos, que además son fiscalizados y son sancionados en el caso de no poder cumplirse adecuadamente esas normas. Entonces es un proceso en sí extremadamente engorroso, no voy a entrar en los detalles porque la otra vez lo vimos, pero es un proceso que implica una revisión muy completa de muchos antecedentes que, reitero, en algunos casos guardan relación con la historia de trayectoria profesional más de 35 años, en algunos casos de docentes o asistentes de la educación. Otro aspecto relevante también a considerar en el fondo de la ley es que fija cupos. Por lo tanto, la ley fija ciertos cupos a pagar por año, esos cupos son los que se han ido pagando, y por tanto, si un docente o un asistente postuló el año 2016, que respecto a esa postulación, reitero, ya tiene por lo menos un año y medio de retraso entre que se publicó la ley y posteriormente entra el reglamento, adicionalmente a eso hay que pagar de acuerdo a los cupos disponibles. Cuanto efectivamente es probable que alguien que postuló el 2016 no haya podido ser beneficiado por el orden de prelación en los años posteriores, y por tanto, gente de la cohorte 2016 puede ser pagada en el 2017 o el 2018. Ahora, pese a estas dificultades, el Ministerio ha implementado varias medidas para poder enfrentar este proceso, que ha permitido, en términos muy concretos, avanzar fuertemente en la capacidad de pago del Ministerio. Recordar solamente que dentro de algunas de las mejores que se han hecho fue introducir algunas modificaciones en cuanto al proceso de tramitación, en donde por ejemplo, el proceso de toma de razón de los decretos que implicaban el pago, antes pasaban todos por revisión de Contraloría, hasta una cifra de 5.000 UTM. Eso hacía muy engorroso el proceso, y esto se aumentó hasta 20.000 UTM, de manera que esto tuviera una velocidad mayor. También se modificó el reglamento para poder evitar una doble visualización del proceso por parte de IPRES, lo que ha redundado obviamente en una mejora paulatina del proceso. Hace poco también lanzamos una modalidad de autoconsulta también para que tanto docentes como asistentes de la educación puedan saber en qué etapa está su proceso, que está disponible hoy día en Comunidad Escolar. De este modo, hemos permitido que, por ejemplo, lo que antes permitía un pago de 136 beneficiarios mensuales, esto lo hemos aumentado a 346 mensuales en los últimos meses. Cuanto acá lo que quiero resaltar es que hay, para poder implementar una ley que, reitero, no fue generada en este periodo, con un reglamento además que tuvo un retraso enorme de un año y medio aproximadamente, hemos tenido que implementar una gestión profunda, en coordinación, de hecho, reitero, con los mismos centros de educación y con el Colegio de Profesores, que en muchas ocasiones han participado en forma directa de las reuniones con los sostenedores, para poder incrementar nuestra velocidad de pago y de este modo hacer frente, obviamente, a una necesidad
y a una ley que obviamente va en beneficio de los docentes de la educación y los docentes. Eso es lo que hemos trabajado, esto, como reitero, lo presentamos un tiempo atrás, y si tienen más antecedentes, podemos también efectivamente hacerles llegar más antecedentes respecto a la materia. En cuanto a modificaciones legales, nosotros creemos que es un proceso que, bueno, reitero, esto pasa por el mundo legislativo, la ley efectivamente tuvo la aprobación probablemente de muchos de los que estamos acá, yo no estaba en el mundo legislativo, pero probablemente tuvo la aprobación de muchos de nuestros parlamentarios y senadores que han estado en estas discusiones, cuanto me parece lógico sí que estas materias puedan ser continuamente revisadas en pos de buscar una mejora. En ese sentido, nosotros también, si hay algún aspecto que mejorar, totalmente disponibles para poder abordarlo, pero creemos que tenemos que conciliar adecuadamente, por un lado, la velocidad con la cual se quiere actuar, pero también con el debido respeto al resguardo de los recursos públicos. Eso por nuestra parte, presidente. Gracias, subsecretario. No sé si Miguel Ángel había solicitado la palabra antes de dar un paso para los diputados y diputadas. Miguel Ángel. Sí, presidente. Lo que pasa es que el subsecretario solamente entrega antecedentes, hace una evaluación de lo que, entre comillas, dice que se ha hecho. Si en realidad se estuvieran realizando esos procesos, como él dice, ya prácticamente no tendríamos gente esperando. Sin embargo, hoy día, vuelvo a decir, tenemos muchos funcionarios que desde el año 2017 no se han podido retirar. Y el retraso es promedio de 3 años. Entonces, por lo tanto, él no se refiere a las modificaciones que nosotros hemos presentado, porque claramente falta, digamos, una voluntad política de parte del Ejecutivo para poder mejorar esta ley. Aquí esto no tiene que ver con el buen uso de los recursos, esto tiene que ver con hacer justicia con un sector que lamentablemente quedó postergado y no se le está reconociendo, digamos, ni siquiera el tiempo trabajado, porque los colegas que postularon hace 3, 4 años se están yendo con el cálculo de los años en que postularon y no reconociéndolo los 4 años adicionales que han trabajado, ni tampoco el reconocimiento de las UF. Por lo tanto, ¿de qué cuidado de recursos está hablando? Al contrario, nosotros estamos pagando, digamos, años adicionales y estamos pagando, digamos, la mala implementación y la falta de rapidez que ha tenido el Ministerio de Educación en revisar todos los procesos y hacer que nuestros colegas se puedan ir prontamente a retiro. Eso, presidente. Gracias. Presidente, perdón, para complementar lo que dice Miguel, no es cierto que no hemos reunido con el equipo del Ministerio. Llevamos meses sin reunirnos, meses sin recibir información. Segundo, el 24 de noviembre del año pasado le entregamos esta propuesta al subsecretario y insistimos, a la fecha no hemos recibido ninguna respuesta formal con respecto a las propuestas de modificación de la ley, ¿no? Por lo tanto, ya vamos a cumplir casi un año luego, ¿sí?, de haber presentado una propuesta y el Ejecutivo aún en silencio. Eso, presidente, gracias. Bien. Vamos a darle el pase para que puedan diputados y diputadas hacer consultas, comentarios. Pareciera ser que no. Mario Venegas, diputado Venegas. Presidente, saludarlo y a través suyo saludar a todos los colegas y a las colegas, lo mismo que a nuestros invitados. Está de más decir algo en relación a la veracidad y la contundencia de los argumentos que han planteado tanto el Colegio de Profesores como las organizaciones de los asistentes de la educación. La verdad es que resulta a estas alturas injustificable e inexplicable una demora de la naturaleza que estamos hablando. Porque si habláramos de un año y medio, podría hasta ser entendible. Pero ya no resiste análisis que sigamos argumentando, como lo hace el subsecretario, con todo respeto, que el retraso tiene que ver, ¿no es cierto?, con que se demoró en un año y medio el reglamento. Bueno, pero el reglamento está ya hace bastante tiempo. Hay que modificar cosas porque evidentemente ya no estuvieron en el espíritu de la ley, ¿ya?
Y hoy día se han demostrado los hechos. A mí me parece súper interesante lo que ha planteado el secretario, entiendo, ¿no es cierto?, la organización de los asistentes, que establece claramente, aquí están los problemas, en este articulado, etcétera, etcétera, y tiene una proposición. Yo creo que hay que avanzar en esto definitivamente, porque lo que no resulta razonable es que haya gente, como ustedes dicen con dramatismo, que se esté muriendo, que se haya muerto sin acceder, ¿ya? Y nosotros, cuando aprobamos esta ley, lo hicimos con los recursos. Yo la pregunta que me hago, ¿dónde están los recursos que no se han usado desde el 2000? Porque ni siquiera hablamos del 100% del 2016. No tenemos certeza cuánto hay en el 2000, porque hay oscurantismo total en esta materia, cero transparencia. Cuando nos hemos preguntado, el diputado señor Romero me compartió un oficio que él mismo le dirigió a las autoridades, y lo que establece ahí son generalidades, pero no habla con transparencia y claridad cuántos son efectivamente cuántos son los que están pendientes, y no podemos acceder. Y estamos hablando del 2017, 2018, 2019, 2020, y ya estamos casi a mediados del 2021. No resulta razonable. ¿Dónde están esos recursos que no se han usado? Pregunto, señor subsecretario, ¿están disponibles? ¿Están en alguna cuenta? Si mañana, voy a hacer un poco de ciencia ficción, si por arte de magia ocurriera que todos estos impedimentos que se generaron en los expedientes se resolviera, ¿están los recursos para pagarle a toda esa gente que está pendiente, tanto docentes como asistentes de la educación? Es una legítima pregunta que me hago. Y es por eso que creo que en esto ya nosotros hemos venido, los que tenemos algún tiempo más en la comisión, cansándonos de escuchar solo excusas, pero poca solución al problema. Aprovecho que use la palabra, estimado presidente, para plantearle que la semana anterior debimos haber hecho la elección de la presidencia de esta comisión. Por una cuestión ajena a nuestra voluntad, el martes no se pudo realizar. Se buscó la unanimidad, desgraciadamente no se consiguió, entendible, pero nos encontramos en el escenario en que mañana, una vez más, nos van a ocupar el espacio por la cuenta presidencial. Y luego viene semana distrital, y yo he sido súper respetuoso, ¿no es cierto?, en términos de esperar los tiempos, pero le quiero solicitar que tenga bien considerar otras alternativas. Mañana se podría, luego de la cuenta, usted está en sus facultades, citar para este solo efecto, o pedir la unanimidad para que se realice el día jueves, pero no sigamos dilatando esta situación, porque resulta ya a estas alturas un poquito injusto y molesto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Venegas. Viene la diputada Girardi y después la diputada Roja. Solamente en relación a lo que plantea Mario al final, a este tema administrativo, señalarle que yo también, Mario, en los tiempos que correspondía, hice presentación de la renuncia tal como lo habíamos conversado. Lamentablemente este tema de los días martes ha escapado a la voluntad de todos y todas. Yo no tengo ningún problema en hacer una sesión especial para votar la presidencia, pero para eso estaba consultando luego en la Secretaría, se requiere unanimidad también. Y recuerda usted que la semana pasada, cuando intentamos votar, justamente el mismo día en que presentamos la renuncia, se requirió unanimidad y eso no fue dado por parte de algunos colegas. Pídala de nuevo, presidente, y no cometemos ni pecado venial. Ya, pero solamente quería dejarle eso claro a usted, diputado, porque acá no hay ningún afán de prolongar nada, al contrario, no se preocupe, todos y todas hemos sido súper respetuosos en esto, ¿ya? Así que si es que hubiese acuerdo en la comisión, tendríamos que hacer una sesión especial para votar la presidencia mañana después de la cuenta pública. Soledad, ¿eso sería en qué horario? ¿En qué horario podríamos planificar una sesión para estos fines? Tendría que ser a partir de las 6, presidente, para no tocar con las comisiones que parten a las 5:30 y no arriesgarnos a que la cuenta no haya terminado. Perfecto. ¿Habría unanimidad para hacer mañana una sesión especial para votar la presidencia de la comisión? Habría acuerdo. Bien. Entonces hacemos la convocatoria, Soledad.
Okay. Disculpen el resto de los invitados, diputada Girardi y diputada Camila Rojas. Sí, presidente. Bueno, yo creo que la preocupación de todos nosotros es cómo el ministerio de alguna manera ha tratado de buscar excusas a un problema que obviamente tiene la responsabilidad, ¿no? Donde ellos claramente tienen la responsabilidad por la falta de no pago, ¿no? Como decía el diputado Venegas, aquí no es un problema de recursos, es un problema de cómo efectivamente se ejecuta lo que la ley plantea, ¿no? Y si ellos detectaron que habían problemas desde el punto de vista legal, nunca tampoco presentaron alguna iniciativa para modificar aquellas situaciones que podían estar dificultando la entrega de los bonos de retiro, ¿no? Entonces yo creo que aquí claramente hay una responsabilidad del Ejecutivo, ¿no? Del Ministerio principalmente, obviamente, ¿no? Pero yo creo, presidente, en aras a tener información, porque aquí también se ha culpado no solo el tema del reglamento, sino también se le ha echado la culpa a los municipios que no han entregado la información. Entonces yo creo que sería bueno, presidente, solicitarle al ministerio, ¿no? Un detalle por comuna, ¿no? Respecto de los casos pendientes de entrega del bono de retiro, ¿ya? Donde ellos dicen de claramente identificar a los municipios que no han entregado la información, pero cotejar esta información con los municipios, ¿ya? Porque a mí me ha sorprendido la cantidad de veces en que el ministerio entrega una información que no corresponde, ¿no? Y por lo tanto, obviamente yo creo que aquí no están transparentando la información, pero también están faltando la verdad, ¿no? O sea, el caso que yo planteaba hace un rato en el barrio respecto de las aulas hospitalarias, ¿no? Me parece sorprendente que el ministerio no entregue la información o plantee temas que después no va a cumplir, ¿no? Entonces, a mí me parece que es necesario para esta comisión contar al máximo con información real de lo que está pasando, que tengamos las dos versiones, que tengamos la versión del ministerio, pero que cotejemos esa información con los actores involucrados, que son los profesores, pero también los municipios, ¿no? Entonces yo pediría que pudiéramos acceder y contar con esa información, presidente. Muchas gracias, diputada Girardi, que ha hecho ahí el planteamiento al subsecretario, y le corresponde la palabra a la diputada Camila Rojas. Gracias, presidente. Sí, mencionar, bueno, decir que estoy completamente de acuerdo con lo que planteaba el diputado Venegas y también la diputada Girardi, que finalmente acá se mencionan excusas sobre el cuándo se estuvo listo el reglamento y otros, pero este gobierno ya lleva varios meses como gobierno. Por lo tanto, excusarse en lo que hizo o no el gobierno anterior o en otros problemas que se han ido dando, a mí me parece que no tiene sentido. Y de hecho yo creo que lo que está ocurriendo es que se está incumpliendo la ley. Y en ese sentido tomo parte de lo que mencionaba el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras respecto de una posible acusación constitucional y lo que ellos han estado evaluando. Porque cuando se infringe la ley hay causal para la acusación constitucional, y creo que específicamente respecto de los bonos de incentivo al retiro para el caso de asistentes y también de profesoras y profesores, nosotros tenemos el deber de ver en detalle lo que ha ocurrido en esta gestión. Hubo de hecho un caso de destitución de un ministro, del exministro Beyer, en donde había incumplimiento de la ley, y respecto del lucro, aunque se señalara que en los otros gobiernos tampoco se había respetado, eso no era excusa para que un ministerio en específico no estuviera cumpliendo la ley como corresponde. Por lo tanto, yo tomo ese elemento y por supuesto que lo vamos a evaluar. Agradezco a las organizaciones que exponen acá los antecedentes, porque además esta conversación la hemos tenido muchas veces. Entonces, y la comisión ha hecho los esfuerzos, y si a mí me dicen, no, pero es que la ley está mala, bueno, pero es que el gobierno puede presentar los cambios a la ley. De hecho, los que tenemos límites para presentar cambios a una ley como esta somos las diputadas y diputados, los senadores, pero no el gobierno.
Entonces, si el problema es que hay un ajuste que hacer en la legislación, bueno, que se realice. El gobierno puede hacerlo, tiene las facultades para hacerlo. Entonces, creo que eso tampoco es excusa suficiente para este problema que se viene arrastrando por mucho tiempo, y eso no significa no reconocer que pudo haber errores en cómo se hizo la ley o que efectivamente hubo un retraso en el reglamento. Pero esto está afectando a profesores, profesoras y también asistentes, y nosotros nos tenemos que hacer cargo de esa situación. Eso, presidente. Gracias, diputada Rojas, diputado González y diputado Bobadilla. Gracias, presidente. Presidente, solamente una petición y ojalá que pudiera, por su intermedio, presidente, dar una respuesta al subsecretario. Es que aquí hay un conjunto, después de la muy buena exposición que hizo el presidente del Colegio de Profesores, el presidente de la CONAECH, de proposiciones absolutamente concretas para subsanar vacíos que tiene la ley, y no se trata tampoco de ver quién tuvo la culpa, quién no tuvo la culpa, si se demoró o no se demoró. Todas esas explicaciones son muy válidas y uno puede, digamos, dar los argumentos, pero aquí hay un conjunto de proposiciones absolutamente concretas para dar una solución a un problema donde estamos en falta de cumplimiento de una ley de la República. Y entonces lo que yo quisiera preguntar al subsecretario es si hay o no voluntad de parte del Ejecutivo, digamos, para poder estudiar estas proposiciones y poderle dar una respuesta en tiempo razonable. No sé si 30 días pudiera ser un tiempo razonable en que el Ejecutivo pudiera comprometerse a dar una respuesta específica a estas propuestas legislativas que pueden tener diferencias, que pueden tener dificultades, pero entonces si las que se proponen no dan satisfacción al Ejecutivo, que proponga otras, pero que le dé una solución a este problema. Y si pudiéramos establecer aquí un compromiso con el subsecretario, si no, a lo mejor decir, mire, este es el plazo, que en la próxima sesión el Ejecutivo nos traiga una respuesta, mire, en tal plazo vamos a proponer fórmulas específicas. Si quisiera el Ejecutivo que lo transforme en un mensaje, estas proposiciones que son mociones, las transforme en mensaje, que las tome como propias y que le dé una solución al tema. No se trata, digamos, de dónde surgen las soluciones, lo importante es que haya soluciones porque esta situación ya es insostenible. Lo mismo ocurre, presidente, a propósito de un tema que planteó el presidente del Colegio de Profesores, que es el de la titularidad de los profesores a contrata. Está en la oficina virtual un proyecto que le da solución a ese problema. Yo invito a las y los diputados que lo quieran suscribir, está disponible para que puedan suscribir. También puede ser un proyecto totalmente transversal, en que en conjunto todas y todos los diputados le demos solución, como le dimos solución hace algunos años a ese mismo problema. Ahí hay también una abierta situación de ilegalidad en que se encuentran durante años y años situaciones que no se resuelven, digamos, y que podrían resolverse. Entonces, yo invito a las y los diputados a suscribir ese proyecto y a que amplió el proyecto anterior, que no contemplaba a los asistentes de la educación. Esta vez están contemplados los asistentes de la educación en esa moción, y que le demos solución a estos dos grandes temas de deuda que tenemos con los profesores y los asistentes en relación con derechos que son fundamentales y que debieran ser contemplados, y que el Ejecutivo le ponga plazo a ese compromiso. Gracias, diputado González. Atendiendo la hora, voy a darle la palabra al subsecretario porque se le han hecho algunas consultas, se le han hecho algunos planteamientos, solicitudes, así que voy a darle estos minutos a él para que pueda responder y posteriormente daríamos por... Presidente, si me permite... Perdón, diputado Bobadilla. Le doy mi excusa, diputado Bobadilla. Lo había nombrado y no le había dado la palabra, perdón. Que no se vuelva a repetir, presidente, si no lo voy a censurar. Solo una pequeña reflexión, presidente, porque ya algunos colegas han sido reiterativos
en el diagnóstico. Yo creo que estamos todos claros y el diagnóstico es uno solo. Estamos al debe. Y yo creo que aquí es válido valorar la propuesta que han hecho los asistentes de la educación, porque aquí hay un trabajo que sin duda ha requerido tiempo y dedicación, y yo quiero, a través suyo, presidente, expresarles mi agradecimiento y mi valoración a las propuestas que han hecho. Y creo que la hacen desde la mejor intención por tratar de resolver este tema, que llevan esperando mucho tiempo, años, profesores y asistentes de la educación. Es efectivo y no le demos más vuelta a la cuestión. Yo quiero hacer un llamado al subsecretario y al ministerio y al gobierno. Estimado subsecretario, con todo cariño, con todo respeto, hagamos nuestros mejores esfuerzos por resolver este tema ya. Aquí va a encontrar en esta comisión, creo que unanimidad para hacer las mejoras que haya que hacer, pero paguemos ya y que nuestra gente no siga esperando, porque a lo largo del país que uno recorre el distrito y los diputados de Arica, Punta Arenas, a todos nos plantean lo mismo: ¿cuándo me pagan? Entonces, estimado subsecretario, presidente, por su intermedio, hagamos nuestros mejores esfuerzos para pagar ahora ya y no sigamos chuteando este tema que sin duda está generando mucho ruido en un número no menor de profesores y de asistentes de la educación a lo largo del país. Nada más, presidente. Gracias, diputado Bobadilla. Ahora sí le doy la palabra para, antes de concluir la sesión, al subsecretario Poblete. Ahí, presidente, ¿me escuchan? Sí, muchas gracias, presidente. Muy bien, bueno, he escuchado atentamente y tratado como siempre, en el fondo, mostrar nuestra disposición a la escucha, en el fondo, y a poder recoger las distintas posibilidades que pueden aparecer ante las distintas realidades que está viviendo la educación, que es bien compleja. Yo solamente acá quisiera manifestar dos o tres cosas. Una es, obviamente siempre hay la voluntad, y en este sentido también recojo lo que pide el diputado González y lo que han manifestado los asistentes de la educación que han participado hoy día, de poder revisar las propuestas y poder analizarlas, y en el tiempo correspondiente nosotros poder informar respecto a cómo vemos estas propuestas. En ese sentido, desde ya declaro nuestra voluntad de poder seguirlas revisando y trabajando. Sí, me interesa también marcar tal vez dos o tres cosas. Una, yo sé que probablemente les puede parecer difícil entender de por qué las cosas a lo mejor en el mundo público pueden tomarse los tiempos y demorarse, pero de ahí a juzgar que no ha habido voluntad de trabajar este tema, parece que no es escucharnos apropiadamente. La vez pasada yo vine a presentar a esta comisión efectivamente cómo hemos avanzado para poder tratar de mejorar este tema. Con Carlos Díaz, de hecho que tuvimos la reunión la semana pasada, y con el presidente del Colegio de Profesores anterior, hemos tenido reuniones regulares sobre el tema, justamente para poder ir destrabando situaciones o pidiendo apoyo en el caso que se requiera, para hacerle ver, de hecho, cuáles son aquellos municipios en los cuales el tema se ha complicado. No es una falta de voluntad, no es tampoco una falta de interés, ni tampoco implica una falta de gestión. Las leyes muchas veces tienen sus complicaciones porque efectivamente tratan de resguardar adecuadamente que el beneficio vaya dirigido a quien corresponda, y por otro lado se cuidan los recursos públicos que además están, y usted, senador y diputado de la República, lo conocen porque todo proyecto de ley tiene que pasar con un informe financiero y que resguarda obviamente los recursos para aquellos proyectos que tienen rango de ley, y por tanto los recursos están disponibles. Si alguien es beneficiario en justicia de la ley, tiene que recibir su fondo, y así se ha hecho. Pero este tema está lejos de estar en el fondo, de estar vista en el fondo de una falta de voluntad o una falta de compromiso. Cuando yo hago alusión respecto al retraso, es porque efectivamente este proceso no es un proceso simple, lo hemos dicho muchas veces. Esto implica revisar documentación muy larga que a los municipios, no es que los culpemos, sino que estoy dando una realidad. Los municipios tienen que juntar información, muchas veces de 25 o 40 años de trayectoria laboral, en medio de, que ahora parece todo olvidarnos, pero en medio probablemente de la complicación más grande que ha vivido la educación en Chile, y particularmente en los municipios,
que así lo dijimos la vez anterior, han estado sometidos también a esta pandemia, en términos de que son obviamente el órgano del Estado más cercano a la ciudadanía y por tanto ellos han tenido que enfrentar la necesidad de continuar con un proceso como este, que es altamente complejo, junto con poder lidiar con la pandemia más compleja que ha vivido el país en los últimos 100 años. Por tanto, esto no es culpabilizar a alguien, esto es reconocer una ley que es compleja, que ha implicado el enorme sacrificio y esfuerzo tanto del Ministerio como de algunos sostenedores que han tenido que lidiar justamente con la aplicación de ley al mismo tiempo que enfrentar una pandemia que ha sido compleja. Sin embargo, en ese contexto, y aún enfrentando este tema con retraso, el esfuerzo que se ha hecho enorme y que se ha visto reflejado en un resultado concreto. Hemos efectivamente podido aumentar la velocidad de pago que van directamente en beneficio de aquellos que son beneficiarios de esta ley. Por tanto, quiero solamente enmarcar que ha habido un respeto siempre. Yo esta comisión, que lo hemos dicho en ocasiones anteriores, también hemos venido con mucho respeto a presentar. Hemos entregado la información. La vez anterior tuvimos una reunión en la cual yo hice una presentación bastante completa respecto a cómo hemos avanzado esto, reconociendo todos los aspectos. Y dentro de eso, también quiero recalcar que no es efectivo que el Ejecutivo no haya implementado modificaciones que requieran de ley. De hecho, las modificaciones a la ley 20.152 del 2019, que es una ley miscelánea, fueron trabajadas en conjunto con parlamentarios patrocinadas por el Ejecutivo. Por tanto, en este sentido, creo que hay una voluntad, me imagino, de todas las partes por querer trabajar una ley que, reitero, el Ejecutivo no es el que la crea, sino que la recibe. Ante eso, en fondo, hemos hecho todo el esfuerzo de gestión, pero además hemos implementado algunas modificaciones legales que, reitero, existen todas las voluntades para seguir revisando. Puede que no todas ellas den respuesta efectivamente a lo que viven particularmente cada uno de los beneficiarios, y en ese sentido nuestra voluntad es seguir trabajando, pero quiero resaltar el hecho de que nuestra voluntad ha estado siempre en pos de poder, dentro del marco legal y el respeto a las normas y el presupuesto, impulsar las modificaciones que nos permitan avanzar lo más rápido posible en pos de los beneficiarios, y ejecutar aquellas modificaciones en las cuales creemos que hay una necesidad de hacerlo. Y es así como esas modificaciones del año 2019 se hicieron con patrocinio del Ejecutivo y en conjunto se trabajaron con parlamentarios. Eso por nuestra parte, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Voy a dar las últimas dos palabras al presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, y posteriormente a Miguel Ángel Araneda. Muchas gracias, presidente. Solamente señalar en realidad que si bien es cierto, tal cual como lo señala el subsecretario, ha habido reuniones por parte del Colegio de Profesores con personal del Ministerio respecto del tema. Ese hecho no ha significado que haya una variación real y que se demuestre, que sea efectiva respecto de la problemática que tenemos. Es decir, conversando y tratando de buscar es absolutamente insuficiente porque el tema de fondo tiene que ver con la ley, una ley que ralentiza absolutamente la situación de entrega de este beneficio, pero además hay que decir de que en realidad tanto es así que seguimos con déficit y deuda todavía de la entrega de este beneficio del año 2017, no obstante que haya habido reuniones. Por tanto, el tema no pasa por si hay 10 reuniones o 5 reuniones o más reuniones, el tema pasa por cambiar la ley, y creo que eso es lo central y lo fundamental. Y este proyecto, esta propuesta que hoy día se está planteando, que fue construida con los aportes precisamente de los afectados, porque estamos aquí, por supuesto, en representación de todas y todos los afectados, da solución de verdad a una problemática que indudablemente no puede estar en función de que si hay más reuniones o menos reuniones. Por tanto, para nosotros como profesoras y profesores, nos interesaría mucho, por su intermedio, presidente, poder tener claridad y poder dar una explicación a partir de esta reunión y preguntarle directamente al subsecretario si el Ejecutivo va a patrocinar o no esta ley, con estos puntos, con estos acuerdos, con estas propuestas que estamos entregando el día de hoy, porque en realidad ese es el tema de fondo. Aquí lo que hay que hacer es cambiar la ley, reitero, cambiar y hacer modificaciones, porque la actual ley, haya sido por el motivo que haya sido, lamentablemente ralentiza todo esto. Y estamos hablando del 2017, faltando el 2018, el 2019 y el 2020. Por tanto, con que se sumen 100 personas más o 150 al mes, la verdad es que el problema no se va a solucionar. Sí se resuelve con las indicaciones y los aspectos que hemos señalado desde los gremios respecto de cómo mejorar esta ley que hoy día tenemos. Por tanto, por su intermedio, presidente, nos interesaría mucho, como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, saber si va a haber patrocinio por parte del Ejecutivo a este proyecto y a estas propuestas que hoy día se han escuchado, y poder saber, ¿cierto?, cuándo y en cuánto tiempo, y ojalá sea lo más breve posible, tener ya una respuesta concreta respecto de este tema, porque urge
que este proyecto se transforme en ley de la República. Muchas gracias, presidente. Subsecretario, antes de dar la palabra a Miguel Ángel. Como comenté, ¿me escuchan o no? Sí. Sí, como comenté anteriormente, nosotros vamos a estudiarlo para poder ver qué de ahí en el proyecto de ley que pueda ser patrocinable. Miguel Ángel Araneda. Sí, presidente, tenía que ver con lo mismo, que acá, bueno, por lo menos con nosotros, el ministerio hace mucho rato que no se reúne, no nos entrega antecedentes, nos tiene totalmente relegados. A veces escuchamos al ministro de Educación que se refiere que se reúne con el colegio de profesores, con los asistentes de la educación, pero claramente desde que este ministro es ministro jamás se ha reunido con nosotros. Entonces, no solamente se falta la verdad cuando se habla de que mantiene una comunicación directa con los gremios, por lo menos con nosotros que representamos a la gran mayoría de los asistentes de la educación del país, no se han reunido. Y lo otro es que verdad que debería el subsecretario por lo menos responder si va a patrocinar este proyecto de ley, y en algunos de los casos de nuestros puntos incluso ni siquiera requieren recursos, sino solamente voluntad política. Por lo tanto, yo creo que, al igual como lo dijo el diputado González, que debería por lo menos durante 30 días tener un plazo como para responder a los requerimientos que hemos hecho tanto el Colegio de Profesores como nosotros los asistentes de la educación. Así que muchas gracias, presidente, y por su intermedio agradecer a todos los diputados que han ayudado a patrocinar este proyecto, a usted, el diputado González, el diputado Guadilla y todos los que, digamos, se han reunido con nosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel, y agradezco a nuestros invitados el haber sido parte de esta sesión. Ya estamos llegando a la hora de cierre, así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión y agradeciendo la participación de cada uno de ustedes, esta se levanta. Muy buenas tardes.